Si Cristo está en ustedes, aunque tu cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Amén. Amén. Gracias, gracias. Muchas gracias, Juan. Hoy vamos a meditar esta breve lectura. Hay una teología en San Pablo bastante interesante, sumamente interesante, que él expone en este capítulo 8. En ese capítulo 8 tendría que leerse el capítulo 8 completo para nosotros entender un poquito más lo que está planteando San Pablo. Pero yo lo quiero explicar de la manera siguiente. En Pablo nosotros estamos claros que estamos en una dimensión corpórea todavía. Nosotros no somos ángeles. Tenemos que incluso rezar a nuestro ángel de la guardia como lo hacía el Padre Pío, consciente de que estamos en una dimensión corporal, en una dimensión en la que es verdad, disfrutamos de esta dimensión. Pero en este capítulo 8, Pablo pone esta realidad en la siguiente dimensión. Nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu, aquí, en este lado. O sea, vivir conforme al Espíritu es vivir en Cristo. Vivir conforme al cuerpo es vivir conforme a Adán, egoísta, orgulloso, soberbio, etcétera, etcétera. El que vive en esa dimensión del Espíritu es porque manifiesta el amor, la justicia, la humildad, la sencillez. Escuchen la breve lectura. Es importante leer el tono de la breve lectura. Dice, si Cristo está en ustedes, aunque tu cuerpo haya muerto por causa del pecado, en nosotros hay una realidad que todavía es mortal, ¿ok? Ojo, no podemos sustraernos de eso. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Todavía nosotros estamos en una dimensión que necesita ser redimida, ¿ok? Redimida. Eso es muy importante. Nunca nos olvidemos de eso. Estamos en una dimensión que necesita la redención de Cristo, ¿ok? La redención de Dios. Ese mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos tiene que resucitarnos a nosotros. ¿Por la fuerza de quién? Por la fuerza del Espíritu, ¿ok? Eso es importante. Repito, si Cristo está en ustedes, aunque tu cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Esta dimensión, el Espíritu tiene vida por la justificación. Entonces, yo debo vivir conforme a quién, conforme al Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, el Espíritu del Padre, ojo, el Espíritu del Padre, si ese Espíritu, dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita, esa es la palabra clave. Entonces, si el Espíritu del que resucitó a Jesús habita en mí, yo viviré. El habitar en mí me posibilita vivir de una manera, ¿ok? Vivir de una manera. Repito la frase. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales. En esta condición nosotros tenemos una realidad que necesita ser redimida por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, ojo, en conclusión, repito la conclusión, nosotros estamos en una dimensión que es cuerpo,
Pero en nosotros también hay una dimensión espiritual. Es la realidad que nos remite al Padre. ¿Ok? Esta realidad espiritual nos remite al Padre. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús, el Padre eterno. Entonces, esta realidad corpórea, que es la de que nos remite a Adán, es una realidad que necesita también la misericordia de Dios. ¿Ok? Ahora, exige el habitar el Espíritu del Padre en nosotros, nos va a dar la vida en Cristo. Lo que sucedió con Cristo sucederá con nosotros. Es esa la teología de San Pablo en esta breve lectura. Es riquísima. Repito, hay que leer el capítulo 8 completo para entender la idea más amplia de lo que está planteando Pablo en nosotros. Quisiera también concluir diciendo, el tiempo de la Pascua es un tiempo que nos proyecta a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ojo, por eso vamos a tener muchas veces esta referencia a la vida en el Espíritu y al actuar del Espíritu Santo en nosotros. Esta referencia es importante para entender la esencia del tiempo de la Pascua. Que Dios nos ayude con su Espíritu Santo. Amén.